Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Cuando uno oye la palabra tribunal eclesiástico, lo normal es que se le cierre un poco el estómago. Suena a que te van a sentar en una silla para hacerte preguntas incómodas sobre una historia que ya te duele bastante. Y claro, la reacción de mucha gente es pensar, mira, mejor lo dejo pasar, porque bastante tienes con haber pasado por una ruptura como para que ahora encima tener que ir a contarlo todo delante de un juez de la iglesia. Pero a ver, la cosa no va por ahí. En este episodio vamos a hablar de qué preguntas te hacen en un proceso de nulidad matrimonial, por qué te las hacen y qué está buscando realmente la iglesia cuando se toma en serio una historia matrimonial rota. Y digo que se la tome en serio porque el tribunal no está para montar un interrogatorio medieval ni para arrinconar a nadie. Lo que intenta hacer es mirar si aquel vínculo nació de verdad. Es decir, si el día que dijisteis sí quiero, nació un matrimonio válido según lo que la iglesia entiende por matrimonio. Y para eso hace falta preguntar por el principio de todo, el noviazgo, tu libertad, tu intención real. Y esto no es porque el tribunal tenga ganas de hurgar en tu intimidad, es porque un matrimonio válido puede romperse y un matrimonio nulo podría parecer normalísimo desde fuera. Esa es la diferencia que mucha gente todavía no tiene bien colocada en la cabeza. Y vamos a intentar lograr esa distinción. Vamos para allá. Cuando una persona llega al tribunal después de una separación, llega con toda su historia a cuestas. Dolor, rabia, culpa, una mezcla de todo. Y muchas veces lo que busca en el fondo es que alguien con autoridad le diga, a ver, pues sí, lo que te hicieron fue injusto. Eso es humanísimo y cualquiera que haya acompañado a gente rota lo entiende. Pero el tribunal eclesiástico no está para decidir quién fue el santo y quién fue el desastre. No es esa su función. Está para estudiar una pregunta mucho más concreta. Cuando se celebró aquel matrimonio, ¿hubo verdadero consentimiento? Esto lo cambia todo. Porque puede haber un matrimonio perfectamente válido que con los años se rompe por egoísmo, por infidelidad o por heridas que no se trabajaron. Y eso es una tragedia que hunde a cualquiera. Pero por sí solo no significa que el matrimonio fuera nulo. Otra cosa muy distinta es que en el origen ya hubiera un problema grave, que no fueras libre o que dijeras sí por fuera, pero por dentro estuvieras excluyendo de entrada la fidelidad o los hijos. Tú puedes ver una boda preciosa y sin embargo haber un fallo estructural en la raíz que no se veía. Por eso el tribunal no se queda mirando el final de la historia. Vuelve al momento exacto del consentimiento para ver si aquello nació de verdad. Ahora, mucha gente en la calle llama a esto divorcio católico, porque desde fuera la secuencia parece la misma. Hay una boda, una ruptura, unos papeles y luego uno puede volver a casarse. Pero en verdad no tiene nada que ver. El divorcio civil funciona en el ámbito del Estado, que simplemente disuelve los efectos jurídicos de un matrimonio de cara al futuro. La lógica de la iglesia es totalmente distinta. La iglesia no dice, como este matrimonio ahora va mal, bueno, pues lo acabamos. No. Si un matrimonio válido y consumado existe de verdad, no hay poder humano en la tierra capaz de romperlo, ni siquiera el Papa. Entonces, ¿qué hace exactamente una causa de nulidad? Pues investigar hacia atrás para ver si ese vínculo llegó a nacer válidamente. Si después de estudiar el caso el juez llega a la certeza moral de que faltó algo esencial desde el principio, pues no está rompiendo nada. Está declarando públicamente que ese vínculo no llegó a nacer de forma válida. Es que la iglesia no coge tu vida, le pasa un corrector blanco por encima y dice que aquí no ha pasado nada. No, porque hubo convivencia, una historia real, hijos, y todo eso no desaparece por arte de magia. Lo único que se examina es la naturaleza
de aquel vínculo inicial. Por eso, antes de que te sienten a responder preguntas, la causa tiene que estar planteada con un mínimo de sentido jurídico. Tú puedes llegar diciendo: me fue fatal, o aquello acabó como una mascletá dentro de un ascensor. Y seguro que es verdad, no te lo discuto, pero eso no basta. El tribunal no anula un matrimonio simplemente porque haya terminado como el Rosario de la Aurora. Si fuera así, estaríamos hablando de fracaso, dolor y heridas, pero no necesariamente de nulidad. Por eso, al iniciar la causa, hay que concretar qué vamos a investigar. Técnicamente a esto se le llama fijar la fórmula de la duda. Suena pasillo de curia, pero en verdad es algo muy sencillo. El tribunal necesita saber qué posible motivo de nulidad va a examinar en tu caso. Hay que delimitar si estamos ante un problema de libertad, un miedo grave, o si alguien se casó excluyendo interiormente el matrimonio en sí mismo. Si tú vas al médico y le dices: ay, es que me encuentro fatal, el médico no te abre en el quirófano por intuición, sino que primero busca de dónde viene el fallo. Pues, salvando las distancias, esto es más o menos por allí. Hay que ver si esa historia dolorosa que traes muestra de verdad un defecto real en el origen del consentimiento. Y cuando eso está claro, entonces ya empiezan las preguntas. Ahora, el cuestionario que te vas a encontrar no es un test de autoescuela con la misma plantilla escondida para todos. El tribunal adapta las preguntas a lo que se ha planteado en tu causa concreta. Pero hay zonas por las que vas a pasar casi seguro. La primera es la cronología. Te pedirán fechas. Cuándo empezó el noviazgo, el día de la boda, cuándo aparecieron los problemas serios y cuándo llegó la separación. Uno puede pensar que esto es burocracia inútil, pero la cronología ayuda a poner orden. No es lo mismo un problema que ya asomaba en el noviazgo que una crisis que te estalla en la cara 10 años después de casarte. Luego suelen preguntar por tu historia personal y familiar. El ambiente en tu casa, qué modelo de matrimonio viste o si arrastrabas heridas afectivas fuertes. Y ojo con esto, haber tenido una infancia difícil no hace que tu boda sea nula automáticamente. No estamos diciendo esto. Todos llegamos a las grandes decisiones con mochila. Algunos llegan con una mochila normal y otros con una maleta facturada y exceso de equipaje. La pregunta clave no es si venías herido, sino si esas heridas concretas afectaban de verdad a tu capacidad de entender y asumir lo que estabas prometiendo en el altar. Otra parada obligatoria es el noviazgo. ¿Cómo fue creciendo tu relación? Si hubo rupturas temporales, discusiones muy fuertes o un embarazo que precipitó las cosas. Esto no se revisa porque al tribunal le apetezca ver la precuela de la historia. Se hace porque la boda no cae del cielo, sino que viene empujada por esos años previos. Y eso ayuda a entender si tu sí fue verdaderamente libre. Y hablando de libertad, esta es una zona muy delicada. Te pueden preguntar si sentías que podías echarte atrás o si el miedo al qué dirán y la vergüenza por cancelar una boda ya montada te empujaron hacia adelante. Ahora, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Presión hay siempre en cualquier decisión grande. Tienes las expectativas familiares, el restaurante reservado y una tía que ya se ha comprado la Pamela y no piensa devolverla. Eso es la vida y no hace nulo un matrimonio. El tribunal entra a mirar cuando esa presión es tan asfixiante que dejas de elegir libremente y simplemente sales por la única puerta que crees que te queda. Es más, también se examina qué entendía cada uno por matrimonio y tu intención real. La iglesia no te exige que el día de tu boda fueras un experto teólogo con bibliografía bajo el brazo, pero sí pide una comprensión mínima. Una persona puede decir sí quiero por fuera, pero por dentro casarse pensando seriamente, bueno, si esto no funciona, me divorcio en un año y cada uno para su casa. O puede usar la iglesia como decorado familiar porque el templo queda bonito en las fotos, pero cerrándose por completo a tener hijos
o excluyendo la fidelidad. Y es que la nulidad no se basa en que años después alguien fuera infiel. La pregunta es si en el instante mismo de casarse ya estaba excluyendo algo esencial del matrimonio. Y finalmente te preguntan por el inicio de la vida conyugal. Se mira si en los primeros meses de convivencia aparecieron conflictos graves enseguida, violencia o rechazo a la vida en común. El tribunal se asoma al después para poder entender el antes, porque a menudo lo que explota justo después de la boda ya venía cargado de fábrica desde mucho antes. Y algunos se dirán, vale, pero esto lo responden los novios. ¿Alguien más interviene? Sí, los testigos. Después de que hablen las partes, llega el turno de los testigos. Y aquí hay una confusión monumental, Un testigo no va al tribunal a hacer de hincha, no va con la bufanda y la pancarta a decirle al juez, mi amigo es el mejor y tiene razón. Puede quererte muchísimo y haberte acompañado en tus noches más negras, pero eso por sí solo no basta. Un testigo le sirve al juez cuando aporta hechos concretos. Le preguntarán qué vio antes de la boda y si percibió dudas serias o discusiones graves. Y fíjate, lo más importante de todo, le preguntarán cómo sabe lo que está contando. No tiene absolutamente nada que ver haber presenciado el problema en la época del noviazgo que haberse enterado 10 años después tomando un café, cuando la relación ya estaba como una falla ardiendo en pleno marzo. Un buen testigo no es el que más odia a tu ex. Si un testigo entra por la puerta con el lanzallamas encendido, estorba más que ayuda. El testigo verdaderamente útil es quien sabe algo relevante del origen de la historia y puede explicar qué vio y cuándo lo vio. Ahora, además de las declaraciones, el tribunal necesita apoyarse en documentos. Aparte del papeleo básico civil y matrimonial, pueden ayudar muchísimo los informes médicos o los correos y mensajes de la época del noviazgo. Pero freno un poquito, que ya me veo venir. Esto no consiste en convertir el proceso en una excavación arqueológica del WhatsApp. No se trata de montar un museo del rencor con audios y capturas sueltas solo para dejar a la otra parte como un monstruo. Eso es feísimo. Y además aporta muy poco al caso, incluso a veces aporta para mal. Un documento sirve de verdad cuando ilumina la historia y ayuda a ver las intenciones y los contextos. Si demuestra que un problema serio ya estaba presente antes de ir al altar, tiene un valor enorme. Pero si lo aportas únicamente para humillar al otro o vomitar tu rabia, vas muy mal encaminado. La pregunta no es qué balas tengo que machacar a mi ex, sino qué papeles ayudan a que los jueces vean la verdad. Ahora, en bastantes causas, normalmente cuando hay problemas de madurez afectiva o trastornos, interviene un perito. Perrito no. Perito, que suele ser un psicólogo o psiquiatra. El perito lee el expediente, analiza la documentación y si hace falta, te entrevista. Su trabajo es oro puro porque hay realidades humanas complejas que no se entienden solo con la narración, pero hay que quitarse una idea de la cabeza desde ya. El perito no da la nulidad. Su función es ayudar al tribunal a entender una realidad clínica, señalando si había una patología o una dificultad estructural, pero no sustituye al juez. No basta con que el informe suelte una palabra clínica fuerte para ganar el caso automáticamente, si no el tribunal sería una simple ventanilla médica. No, una persona puede tener un problema psicológico y casarse válidamente, y otra puede estar tan afectada que le resulta imposible asumir el compromiso matrimonial. Por eso hay que mirarlo caso por caso, sin hacer teatros y sin convertir el informe pericial en una varita mágica. Y aquí os quiero dar un consejo muy personal. Cuando te sientes ante el tribunal, por favor, no entres con la película ya montada en la cabeza. Ni vas a una sala de castigo, ni el tribunal está ahí para disfrutar escuchando los detalles de tu intimidad, ni mucho menos para beatificar a uno y ponerle cuernos y rabo al otro.
porque el tribunal no borra tu historia. A veces angustia pensar que la nulidad convierte tu pasado en una mentira oficial, pero no es así. Los años compartidos existieron y la dignidad de los hijos, si los hay, no se toca en absoluto. La historia no desaparece mágicamente, solo se examina si aquel vínculo nació. Y quiero ser muy claro en esto. El tribunal no te va a dar la razón solo porque hayas sufrido mucho. El dolor importa muchísimo a nivel pastoral, pero jurídicamente no es suficiente. Hay matrimonios dolorosísimos que son perfectamente válidos. La Iglesia tiene que ser compasiva, sí, pero también seria, porque si no hubiera seriedad convertiríamos el matrimonio cristiano en algo así como plastilina. Y antes de acabar, quiero que veamos algunos errores que se repiten sin parar. El número 1 es la regla de 3 de como acabó fatal, seguro que fue nulo. Pues no. El fracaso viene por 1000 cosas que no siempre afectan al momento de la boda. Otro fallo garrafal es ir a declarar como si fueras a un examen de oposición, con el discurso súper peinado y soltando palabras mágicas como simulación, inmadurez o presión. Esas palabras no son contraseñas secretas para ganar. El tribunal no necesita una actuación teatral, necesita que le cuentes la verdad con naturalidad, con las dudas lógicas de la memoria. Y el peor error de todos es convertir el proceso en una venganza personal. Llegar herido buscando que el juez deje al otro en evidencia. Si el rencor se pone a los mandos, terminas viendo tu propia historia deformada y es imposible contar bien la verdad. Quítate también de la cabeza que esto te vaya a devolver los años perdidos o a eliminar las cicatrices. La nulidad responde a un hecho muy concreto. Y justo por eso, cuando te asomas a la verdad sin caretas, te da una paz tremenda. En conclusión, revisar tu historia rota no es un paseo agradable. Te obliga a volver a decisiones que igual tomaste con miedo, con prisa o con una ceguera tremenda que solo eres capaz de entender años después. Por eso la Iglesia no puede tratar una nulidad como un trámite frío de ventanilla, ni tú debes verlo como un atajo fácil para poder pasar página. Aquí hay personas, familias, mucha historia y hay que mirarlo con un respeto enorme, pero buscando la verdad, porque la misericordia sin la verdad acaba siendo un calmante barato y la verdad sin misericordia te cae encima como una piedra. Si en tu interior crees seriamente que algo falló de raíz el día que te casaste, haz las cosas bien. Acércate al tribunal de tu diócesis y cuéntalo con serenidad. No busques trucos ni vídeos que te prometan la fórmula ganadora. Esto no va de ganar una partida de cartas, va de poner tu vida ante Dios. La sentencia no te va a ahorrar el duelo ni te va a arreglar la vida mágicamente, pero seguro que te va a dar respuesta a esa pregunta que igual llevas años clavada por dentro. Aquel día, cuando dimos el sí, ¿nació de verdad un matrimonio? Y cuando uno lleva tanto tiempo cargando con esa duda, que la Iglesia se siente a estudiarlo con toda la seriedad del mundo, no es poca cosa. Amén, hermano. Y se acabó.